Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Claudia y todos los organizadores de Tras la Perla. Traemos unas presentaciones que nos permiten ilustrar un poco en qué consiste algo de la biodiversidad de la sierra. El título de este conversatorio, que tiene cierta ilustración, es Potenciando nuestra biodiversidad. Pero ¿cómo hacemos para potenciar algo si no lo conocemos? Lo primero es saber de qué estamos hablando, qué es lo que tenemos y qué podemos entonces hacer para que esa biodiversidad realmente se conserve y que esté para el disfrute de todos nosotros y para nuestro propio cuidado, como lo decía ahorita Claudia. Tenemos entonces un reto grande, pero tenemos aquí pues dos amigos increíbles que son Saúl, con quien hemos trabajado en anteriores ocasiones, y José, que también pues nos hemos encontrado, casualmente no hemos trabajado todavía juntos, pero esperamos hacerlo muy pronto. Entonces yo quería pues darles este título inicial, pero las tres charlas, dale, hacia abajo, okay, bien. Traerles este título de cuáles son los valores de la biodiversidad. Cada uno tiene un distinto conjunto de valores, cada uno de nosotros tiene un distinto conjunto de valores, y claro está, ahora Wade nos comentaba precisamente cómo los valores, es una ética de la naturaleza y una mirada sobre la naturaleza que tienen aquí nuestros hermanos mayores, son sin duda pues un conjunto de valores bastante únicos que nosotros desafortunadamente no compartimos, sino pues casualmente cuando nos encontramos, pero no conocemos de ello. Por eso es que somos los hermanos menores, precisamente, necesitamos aprender todavía. Pero quería entonces traerles algunos de estos valores y quería sobre todo hablar de un bosque que es el bosque invisible. Aquí tenemos una ilustración de Humboldt, pues de esa montaña ideal que él decía tiene capas, hay capas desde las nieves hasta abajo, pero ese monte invisible es ese que tenemos aquí, acá en la sierra, en la parte baja, y es el monte, ese bosque que tiene un momento, ahí está, bueno, el bosque seco. Ese bosque que está desapareciendo en todo el Caribe y en el país en general, ahí lo que tenemos es un problema de que no vemos ese bosque. ¿Y por qué no lo estamos viendo? Porque en ciertas épocas del año, por ejemplo enero, febrero, marzo, aquí en Santa Marta se ve una capa gris, que es el telón de fondo de la ciudad. En realidad lo que tenemos es unos trupillos que pierden sus hojas completamente y solo sobresalen los cardones. Ese es nuestro telón de fondo del bosque seco y es emblemático que esté precisamente dándole el verde a la ciudad cuando ya recupera sus hojas en abril, en mayo, que empieza a llover. Milagrosamente es como si se renaciera completamente, y un samario pues puede saber perfectamente a qué me estoy refiriendo. Para otras personas que de pronto vienen una sola época al año y dicen, no, esto es unos chamizos secos que no sirven para nada, que están allí haciendo estorbo para que nosotros podamos construir edificios, digamos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa mirada sobre ese bosque seco es lo que ha predominado en el Caribe y por eso se ha estado perdiendo. Entonces de ese bosque seco de 8.800.000 hectáreas, hoy día solo queda 700.000, es decir, un 8% de lo que había en el país en bosque seco. Es decir, hemos destruido el bosque seco y pues bueno, 400, 500 años de conquista pues también lo dicen. Esto mucho a través de la ganadería, ¿cierto? Se tumbaron bosques para poner ganado y no se volvieron a sembrar. Bien, entonces este es el que nos queda, pero fíjense aquí lo interesante, y es que la Sierra Nevada de Santa Marta es donde aún queda, es donde aún queda la mayor extensión de bosque seco. Ustedes ven allí el gran parche aquí alrededor de la sierra, donde todavía queda bastante de ese bosque. Ahora, necesitamos también hacer medidas para seguirlo cuidando y para propiciar donde ha desaparecido, cómo poderlo recuperar. Pero eso solo se tendrá el momento en que podamos entender de qué se trata. Este es apenas una ilustración de bosque seco en su momento de verano. Este es en la zona de Atlántico, en el Palomar, es una pequeña reserva natural. Y hay otros escenarios donde el bosque seco renueva completamente sus hojas, y este es el caso de los Montes de María, el municipio de San Juan Nepomuceno, una pequeña extensión que es un parque nacional natural,
que aún conserva entonces más o menos 800 hectáreas de bosque, pero es de lo poco que hay conservado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos trae ese bosque? Sí nos trae muchísimos servicios. Sin ese bosque, en realidad empezamos a ver desaparecer el suelo. La erosión se hace cargo de no dejar ningún suelo. Nos agota completamente el suelo, calcina el sol ese suelo por no tener bosque encima. Luego, sí necesitamos que esté el bosque encima allí. Y claro, cuando hablamos de cambio climático, lo hemos sufrido en estos días, es solo la preocupación ahora de qué va a pasar con Pescadito y con el concierto. Bueno, es una preocupación real de todos los días, sin hablar de las casas inundadas de la gente, ¿sí? Entonces sí necesitamos hacer cosas que puedan mitigar el cambio climático, y parte de ello pasa por el hecho de que toda la base prácticamente de la Sierra Nevada de Santa Marta es bosque seco. De los 0 a los 1000 metros más o menos, ese es el bosque seco. Es una extensión inmensa, ¿sí? Pero mucho de ello ha sido afectado por maltrato. Entonces aquí pues tenemos algunos ejemplos. Bueno, nos provee agua, nos regula el cambio climático, nos regula temperatura también. Veíamos aquí en Pescadito, decíamos, qué bueno que hubiese más árboles, ¿sí? Y qué bueno que haya más árboles en toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora nos van a mostrar aquí, compañeros, qué pasa en zonas donde, pues, bueno, se han perdido los árboles, cómo tendríamos que recuperarlos. Y ¿qué más nos da el bosque seco? Entre otros, o en todos los bosques, pues tenemos alimentos, obviamente, y materiales, construcción, bueno, muchas distintas cosas que podemos usar en nuestra vida diaria. Entonces, aquí traigo ejemplos de 3 tipos de valores. Generalmente nosotros en Occidente, pues tendemos a mirar mucho hacia lo económico. Esto no es lo único, pero bueno, vamos a ver que está permeado el sentido del valor con lo económico, lo que vale, esa disponibilidad de pagar de que hablaba ahorita Claudia, bueno, es lo que tal vez nos vale, pero eso no quiere decir que es el único valor. Tenemos muchos otros valores, y de hecho, el hecho de encontrarnos aquí con gente maravillosa como la que he tenido oportunidad de conocer en estos días, quiere decir que hay otros valores no solo económicos. Pero bueno, hay otros que son ecológicos, o sea, pertenecen a esa naturaleza que nos cuida a nosotros, y los otros son esos valores culturales, de los cuales aquí la expresión, pues, de nuestros hermanos mayores es apenas una de ellas. Bueno, esos valores, entonces miremos esos valores económicos muy rápidamente. Bueno, ¿qué puede ser? Alimentos que son propios del bosque seco. Tenemos el mamey, aquí cualquiera pues ha comido mamey, ¿cierto? Un dulce de mamey, y también nísperos. Los nísperos, normalmente se hace un jugo maravilloso de níspero. ¿Qué más delicioso? Y ayer nos comentaba el alcalde que quiere recuperar los frutos tradicionales de Santa Marta. Bueno, estos son algunos de los frutos que todos hemos disfrutado en algún momento en un jugo, algún helado también. Muchos otros alimentos que tal vez no conocemos tanto, los aceitunos, por ejemplo, que también hay en las calles de Santa Marta, pues no todo el mundo conoce que ese fruto se puede comer, ¿sí? O el orejero, de lo cual hacen un dulce, el dulce de Carito, eso es de este que parece unas orejas de persona. Esas semillas se sacan y se hace un dulce maravilloso. El guáimaro, ese es el árbol mágico de los mayas. El árbol que dio pie para mucho de la civilización maya es el guáimaro, el árbol ramón que llaman en la zona maya. Y el trupillo, que es este trupillo que tenemos aquí en telón de fondo de la ciudad, que da la harina de cují con la cual muchos de los niños en La Guajira se alimentan, de altísima cantidad de proteínas. Entonces es un árbol maravilloso, sino que ya se nos olvidó que era tan extraordinario. Bueno, y qué decir, hay algunos que ya hay gente que los está explotando comercialmente. He entendido que aquí en Santa Marta hay una persona que está haciendo dulces de icaco para envasar y venderlos como conserva, que era algo que se había perdido. Y el corozo, pues, ¿quién no goza tomándose un jugo de corozo fresco con el calor del mediodía? Esto es una maravilla. El corozo es una palma extraordinaria. Y ya, pues, ahí en Sucre tuvimos oportunidad de apoyar un grupo de indígenas de Sucre, que tienen unas familias en una finca, y allí ellos habían explotado el corozo que tenían silvestre en su finca, y hoy día tienen una pequeña industria basada en esta maravillosa palma, que es la palma de corozo, que da estas pepitas negras tan sabrosas. Bien, otras cosas que aquí en su momento llamaron la atención y que fueron lo primero que explotó la colonia española. Las casas de Santa Marta, sin duda las de Cartagena, fueron hechas mucho con base en maderas como la del carreto. Las grandes vigas que soportan las casas coloniales de Santa Marta y Cartagena están hechas en carreto.
El carreto todavía está saliendo de la Sierra Nevada de Santa Marta, desafortunadamente en cantidades que probablemente no son tan legales como quisiéramos que fuesen, que estuviesen autorizadas y que se estuviese reponiendo esa población de carreto. Por ejemplo, eso no está sucediendo. Pasa lo mismo un poco con el caracolí. El caracolí es una de las maderas que en toda la costa se está explotando demasiado, y el caracolí, acordemos que siempre está protegiendo las fuentes de agua. El ébano, madera finísima, que ya casi está en extinción. Hay personas que aquí cerca, en Gaira, se han dedicado a hacer un vivero de especies en extinción, como es el ébano, y pues qué bueno poder hacerlo en mayor escala. ¿Sí? Bueno, y forrajeras, bueno, todo el mundo aquí, bueno, hablamos de la ganadería como el impulsor de la deforestación, pero también puede ser el impulsor de los silvopastoriles que pueden recuperar esa cobertura vegetal en las fincas. Entonces no es que ahora, bueno, todo es malo, no va a desaparecer la ganadería, lo que se puede es manejar esa ganadería, y se pueden poner silvopastoriles, y allí el matarratón, que eso es el maravilloso, que está siempre bordeando los potreros, siempre bordeando los límites de los predios, es una forrajera maravillosa, con una cantidad de proteínas también excelentes. El totumo, pues, puede hacer unos ensilajes maravillosos también para época de sequía, los preparan con sal y los dejan fermentar un poco, y constituye entonces una maravilla. Y el campano, que es una fuente también de forrajes. Bueno, otros valores ecológicos, aquí solo voy a mostrar ciertas relaciones entre insectos y plantas, entre esta avispa, por ejemplo, cuida al matarratón, porque le come las plagas que se lo están comiendo a su vez. Todos estos tienen relaciones. Lo importante aquí es no tanto que lo vamos en detalle, sino todos los animales que están allí se alimentan de alguno de estos árboles. Si yo quiero ver un armadillo mañana en alguna de las visitas, si yo quiero entender qué es un ñeque, pues yo tendría que tener los árboles de los cuales se alimenta ese animal. Y todas estas relaciones, si nosotros no estamos cortando ese árbol, no va a existir el animal. Y fuera de eso, ese animal nos ayuda a sembrar más árboles. Entonces también es importante poderlo tener allí para que nos ayude a hacer la tarea. Lo mismo pasa con los monos, con las marimondas, con los monos aviadores, con los titís, que están también en problemas de extinción, que podríamos entonces proveer un ecoturismo como el que se está empezando a hacer en la zona de Bolívar y Atlántico con respecto al tití cabeciblanco. En todo caso, pues ya lo decía ahorita John Myers con el asunto del aviturismo, las aves son una de las mayores bondades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué maravilla poderlos tener, pero todas ellas dependen de algún tipo de árbol. O sea, si nosotros no tenemos allí estos árboles, esas aves que dan para el aviturismo, pues tampoco van a existir. Entonces, bueno, muy bueno el agua, pero ¿dónde está el árbol que va a proteger el agua? ¿Sí? Entonces, el cuento es, aquí tenemos una serie de cosas que nos toca proteger. Aquí seguramente ahorita José nos va a ayudar a hablar de todo lo de fauna, que es solamente una muestra de fotos que sacó Fundación Selva aquí en la sierra, pues la mancha del jaguar pasando velozmente. Quiero decirles que al rato, a la media hora en esta cámara, también pasaba una familia indígena por el mismo camino. No se encontraron, no pasó nada. Ellos seguramente le hicieron el pagamento que tocaba, ¿no es cierto? Algo, pero en todo caso, todos estos animales están todavía en la sierra y están esperando que nosotros cuidemos los árboles de los cuales ellos se alimentan. Y bueno, palmas que nos dan para todos los kioscos, todas las construcciones de paja, de techo de palma, son de la palma amarga, que la ven ustedes aquí a la derecha. También en Sucre, en Córdoba, en Bolívar, en el Cesar, en todos lados se usan estas tres palmas para construir la palma de vino, la palma amarga y la palma de corozo, que también nos da los frutos que mencionábamos. Y pues aquí obviamente no podía dejar pasar sin hacer una mención a la música. Tenemos la guacharaca, bueno, es una alusión, la guacharaca suena como la guacharaca, ¿cierto? Como esta ave. El cardón, pues es el que sirve para hacer las gaitas de San Jacinto, y bueno, famosas acá en toda la costa, y el totumo, pues también sirve para hacer algunos instrumentos musicales. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer que esto siga existiendo? ¿Cómo aprovechar, cómo potenciar esa biodiversidad a partir de esos servicios que nos presta la biodiversidad? Pues aquí tenemos ejemplos. Se acaban de ganar el premio Caracol, un grupo de campesinos que existió, con quienes trabajamos hace unos años en la zona de San Juan. El premio a la biodiversidad, ellos continúan haciendo en su comunidad estos corredores ecológicos. Allí se montaron 22 kilómetros de corredores ecológicos en San Juan a partir del núcleo
del Parque de Colorados, pero esto pues se necesita ampliar a muchas otras zonas. ¿Cuáles son estos corredores? Ahorita nos hablaba Adriana respecto a los dos ríos, pero también está la estrella hídrica de San Lorenzo que se mencionaba antes. Toda esta estrella hídrica es la base de la riqueza de Santa Marta en cuanto a agua. Sí, vamos a traer agua del Magdalena porque no nos alcanza, tenemos muchos litros que nos faltan en Santa Marta para el agua, pero ¿y qué estamos haciendo con nuestras propias fuentes? De las cuales antes salía toda el agua de Santa Marta y de las poblaciones vecinas, Ciénaga, el Toribio, bueno, el Córdoba, obviamente todos los que están aquí cerca, el Manzanares, el Piedras, el Gaira, que da todo el rodadero del agua. En el Gaira empezamos a montar un proyecto ya hace 2 años de ese corredor por el Gaira, donde están aquí trabajando nuestros compañeros de Conservación Internacional, y ya se trabajó en la parte de bosque seco. Ahora hay que seguir de para arriba, de los 1000 metros para arriba, ¿cierto? Entonces son cosas que ya se han hecho, que están los modelos, que se pueden hacer en la escala de los menos de 5 años. Esto se hizo en 3 años, instalamos unos 92 kilómetros de corredores en 7 sitios de la región Caribe, entre los cuales algunos de la Sierra Nevada como el Gaira. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar con los 4 grupos indígenas de la sierra, haciendo acuerdos, obviamente, quién definía las cosas que se iban a hacer, ellos mismos, dentro de un apoyo que se les hacía, y allí tuve la fortuna de trabajar con Saúl, que ahora nos va a contar todo lo que hicimos. Y muchas gracias.